Joven, atiende a un extraño en un restaurante, luego descubre que era Lionel Messi. Lo que dejó cambió su vida para siempre. Gabriel Ortega pensaba que su vida ya estaba definida. Largos turnos como mesero, cuentas atrasadas y un sueño enterrado en el pasado. Pero todo cambió cuando un cliente misterioso entró al restaurante aquella noche lluviosa. Parecía solo un viajero más, discreto y silencioso, hasta que hizo una pregunta que trajo de vuelta todos los recuerdos que Gabriel había tratado de olvidar. ¿Qué vio Messi en él? ¿Y qué decía la nota que hizo que Gabriel reconsiderara toda su vida? Si te encantan las historias de superación y segundas oportunidades, dale like y suscríbete al canal para más relatos inspiradores. Ahora, quédate hasta el final y descubre cómo una simple cena lo cambió todo. Gabriel Ortega no creía en los milagros. A sus 24 años, la vida ya le había enseñado que los sueños eran para quienes podían darse el lujo de tenerlos. Su mundo consistía en largas jornadas como mesero en La Pampa, un restaurante sencillo en el centro de Buenos Aires, y en cuentas que nunca dejaban de llegar. Esa noche, el movimiento era escaso. Una tormenta ligera azotaba la ciudad, y solo unos cuantos clientes solitarios ocupaban las mesas, revisando sus celulares o mirando distraídamente el partido de fútbol en la televisión sobre la barra. Gabriel evitaba mirar la pantalla. Sabía que era un partido importante, algún clásico europeo, pero el fútbol, que alguna vez fue su pasión, ahora solo le recordaba lo que había perdido. Suspiró mientras limpiaba una mesa vacía, cuando la puerta del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento frío. Gabriel levantó la mirada por reflejo y vio a un hombre entrar con una gorra y un abrigo sencillo, con el cuello subido como si quisiera esconderse del mundo. Parecía común, pero había algo en su postura tranquila y confiada que llamaba la atención. El hombre caminó hasta una de las mesas del rincón y se sentó sin decir nada. Gabriel tomó su libreta y se acercó. «Buenas noches. ¿Qué va a querer?» El hombre levantó la mirada y por un breve segundo Gabriel sintió un extraño déjà vu. Sus rasgos le resultaban familiares, pero no logró identificar por qué. «Un café y una milanesa a la napolitana», dijo el cliente con un suave acento rosarino. Gabriel anotó el pedido y asintió. «Sale enseguida». Regresó a la barra sin pensar demasiado en el hombre. Todos los días atendía a distintos clientes, desde turistas ruidosos hasta políticos presumidos. Pero había algo en ese extraño que lo intrigaba, algo en la forma en que miraba alrededor, como si estuviera ahí por un motivo más grande que solo cenar. Mientras preparaba el café, Gabriel notó que el partido en la televisión mostraba la repetición de un gol reciente. Un jugador hábil driblaba a 3 defensores antes de anotar. El comentarista gritaba entusiasmado. «Y una vez más, Lionel Messi demuestra por qué es uno de los más grandes de todos los tiempos». Gabriel sintió un nudo en el pecho, pero se obligó a apartar la mirada. El fútbol ya no era parte de su vida. Tomó el café y lo llevó hasta la mesa del cliente. Al colocar la taza frente a él, el hombre miró la televisión y esbozó una leve sonrisa. «¿Te gusta el fútbol?», preguntó de repente. Gabriel dudó. «Me gustaba», respondió, tratando de sonar indiferente. El hombre arqueó una ceja, como si la respuesta le pareciera curiosa. «Pero ya no te gusta. La vida pasa, ¿no?». Gabriel se encogió de hombros. «A veces hay que crecer y dejar ciertas cosas atrás». El cliente guardó silencio por un instante, como si analizara aquella respuesta. Luego simplemente asintió y tomó un sorbo de café. Gabriel volvió a la barra, pero la inquietud crecía dentro de él. ¿Quién era ese tipo? Había algo en él que parecía importante, pero no tenía idea de que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Gabriel intentó ignorar la sensación de inquietud que lo invadía. Había algo en la forma de ser de aquel hombre que lo incomodaba, no de manera negativa, sino de una forma que hacía que su mente girara en busca de respuestas. El extraño comía despacio,
saboreando cada pedazo de la milanesa, como si estuviera acostumbrado a vivir sin prisas. Mientras tanto, el restaurante se iba vaciando poco a poco. Solo quedaban 2 clientes en la barra y una pareja en una mesa cerca de la puerta. Gabriel tomó un trapo para limpiar las mesas, pero sus ojos volvían instintivamente hacia el hombre de la gorra. ¿Por qué le parecía tan familiar? El cliente notó su mirada y sonrió de lado. ¿Juegas? La pregunta tomó a Gabriel por sorpresa. ¿Qué? Fútbol. ¿Has jugado alguna vez? Gabriel apretó los labios. No le gustaba hablar de eso cuando era niño, pero no funcionó. El hombre asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. ¿Por qué? Gabriel dejó el trapo sobre la mesa y suspiró. Porque la vida pasa, porque creces y te das cuenta de que no todos pueden vivir del fútbol, y porque a veces soñar duele más que rendirse. El extraño guardó silencio por un momento, simplemente observando a Gabriel. Luego sonrió con discreción y bajó un poco más el cuello del abrigo. Fue en ese instante cuando Gabriel finalmente vio lo que debió haber notado desde el principio. Los ojos color café, el acento rosarino, la manera tranquila de hablar sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Y, sobre todo, el rostro que aparecía en portadas de periódicos y pantallas gigantes en todo el mundo. Era Lionel Messi. El corazón de Gabriel se aceleró. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? El mejor jugador de fútbol del mundo estaba sentado en su restaurante, tomando café como si fuera cualquier persona. Se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Su primer instinto fue abrir la boca para decir algo, pero ¿qué palabras podía usar? ¿Qué se dice cuando descubres que le estás sirviendo a Lionel Messi? Messi notó el cambio en la expresión de Gabriel y sonrió levemente. ¿Te diste cuenta, verdad? Gabriel parpadeó, todavía aturdido. Tú eres... Messi rió bajo. Solo soy un tipo tomando café, hermano. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Quería decir algo inteligente, algo que demostrara que no era solo otro fan emocionado. Pero lo único que logró soltar fue, ¿qué estás haciendo aquí? Messi tomó la taza y giró ligeramente el café dentro de ella. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar, y me gustan lugares como este. Me recuerdan de dónde vengo. Gabriel todavía no sabía cómo procesar aquella información. Aquel hombre, al que había visto brillar en las canchas del Barcelona y de la selección argentina desde que era niño, estaba ahí, justo frente a él, en el restaurante donde trabajaba, y lo más extraño era que parecía genuinamente interesado en su historia. Gabriel sentía el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Lionel Messi estaba ahí, hablando con él como si fueran viejos conocidos, pero en lugar de emocionarse, sentía un nudo en el estómago. Tragó saliva e intentó seguir como si nada hubiera pasado. No quería parecer un fan desesperado. Y entonces, dijo Messi dejando la taza sobre el plato, ¿en qué posición jugabas? Gabriel parpadeó. ¿Qué? ¿En el fútbol? ¿Dónde jugabas? Gabriel dudó. No hablaba de eso desde hacía años, pero no podía mentirle a Messi. Mediocampista ofensivo, respondió, casi en un susurro. Messi sonrió levemente. Como yo. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Como él. Por un instante, su mente fue arrastrada al pasado. Rosario, una cancha de tierra, un balón gastado y un niño de 12 años lleno de sueños. Recordaba el olor del pasto mojado después de la lluvia, el sonido del balón al ser pateado, el entrenador gritando instrucciones. Pero, sobre todo, recordaba la sensación de creer que podía llegar lejos. ¿Eras bueno?, preguntó Messi, trayendo a Gabriel de vuelta al presente. Soltó una risa seca. Yo creía que sí. Messi arqueó una ceja. ¿Y qué pasó? Gabriel desvió la mirada. ¿Qué pasó? Podría decir que la vida fue injusta, que nunca tuvo un representante, que no venía de una familia rica, que nadie le dio una oportunidad. Pero la verdad era más cruel. Mi papá pasó. Messi guardó silencio.
esperando que continuara. Gabriel respiró hondo. Nunca contaba esa historia a nadie, pero por alguna razón, en ese momento, parecía imposible guardarse las palabras. Un visor me vio jugar y quiso llevarme a hacer pruebas en Buenos Aires, pero mi papá, él dijo que eso era una tontería, que el fútbol no pagaba las cuentas, que necesitaba un trabajo de verdad. Messi inclinó la cabeza levemente, atento a cada palabra. Me hizo dejar el equipo y poco después se fue. Gabriel rió sin humor. Desapareció. Nos dejó a mi mamá, a mi hermana y a mí con un montón de deudas, así que tuve que trabajar. No tuve opción. Un silencio pesado se instaló entre los dos. Messi lo miró de una manera en la que nadie lo había mirado antes, no con lástima, sino con comprensión. Tuve suerte, dijo después de un rato. Tuve gente que creyó en mí desde el principio, pero sé que, para muchos, la suerte nunca llega. Gabriel apretó los puños. Exactamente. Siempre sintió que su oportunidad nunca había llegado. Y ahora, sentado frente al mejor jugador del mundo, no sabía qué dolía más, la nostalgia del pasado o la realidad del presente. Gabriel miraba fijamente la mesa, sintiendo el peso de sus propias palabras. Era raro hablar sobre su pasado, y más con un extraño, y mucho más con Lionel Messi. Pero Messi no solo parecía escuchar, realmente entendía. Después de algunos segundos de silencio, el jugador cruzó los brazos sobre la mesa y preguntó, ¿aún juegas? Gabriel rió, sin humor. Messi, paso 12 horas al día corriendo entre mesas, limpiando platos y escuchando clientes quejarse del término de la carne. Abrió las manos, como si mostrara su realidad. Ese es mi juego ahora. Messi mantuvo la mirada fija en él. ¿Y si no lo fuera? Gabriel parpadeó. ¿Qué? Si tuvieras otra oportunidad, ¿lo intentarías de nuevo? El corazón de Gabriel dio un salto. Abrió la boca para responder automáticamente, pero no salió ninguna palabra, porque en el fondo no sabía la respuesta. Messi tomó otro sorbo de café y continuó. Tú crees que renunciaste porque no eras lo suficientemente bueno, pero eso no fue lo que pasó. Te lo impidieron. Hizo una pausa, como si quisiera que Gabriel asimilara aquella verdad. Y ahora, si la decisión fuera tuya, ¿qué harías? Gabriel sintió un nudo en el pecho. Quería decir que ya era demasiado tarde, que tenía 24 años, que el fútbol no pagaba las cuentas, que el mundo real no funcionaba como en las películas. Pero una parte de él, una parte pequeña, olvidada, enterrada bajo años de frustración, quería creer. Desvió la mirada. ¿Tú crees que todos pueden tener un final feliz, Messi? El jugador sonrió levemente. Creo que nadie puede tener un final feliz si nunca intenta reescribir su propia historia. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío. Entonces, Messi sacó su billetera y tomó algunos billetes. Pero, en lugar de simplemente dejar el pago sobre la mesa, tomó una servilleta y comenzó a escribir algo. Cuando terminó, dobló el papel y lo deslizó hasta Gabriel. Léelo después. Gabriel tomó la servilleta, sintiendo un escalofrío en la espalda. Messi se puso de pie, ajustó la gorra y le dio una última mirada. No eres el único que viene de Rosario, hermano, y no eres el único que tuvo que luchar, pero quizá ya es momento de recordar que aún puedes pelear. Le hizo un leve gesto con la cabeza y caminó hacia la puerta, desapareciendo en la fría noche de Buenos Aires. Gabriel se quedó ahí, sosteniendo la servilleta, como si fuera algo valioso. ¿Qué había escrito Messi? Pero, en el fondo, ya sabía que esas palabras lo cambiarían todo. Gabriel sostenía la servilleta entre los dedos, sintiendo el papel áspero contra su piel. Llevaba varios minutos en la misma posición, mirando la puerta del restaurante como si Lionel Messi fuera a regresar para explicarle todo. Pero no volvería. La decisión ahora era suya. Respiró hondo y finalmente abrió la nota. Las palabras estaban escritas con una caligrafía firme pero sencilla. Si aún hay una llama, aliméntala. Mañana, a las 10 a.m., ve al campo San Martín.
Di que yo te mandé. El corazón de Gabriel se aceleró. El Campo San Martín. Conocía ese lugar. Era uno de los centros de entrenamiento más prestigiosos de Buenos Aires, donde jóvenes talentos hacían pruebas para clubes profesionales. Releyó las palabras varias veces, tratando de procesar lo que significaban. Messi le estaba dando una oportunidad real. Por un instante, el miedo lo invadió. ¿Qué tal si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si hacía el ridículo? ¿Y si ya era demasiado tarde? Miró hacia la cocina, donde el chef gritaba órdenes a los ayudantes. Observó a los pocos clientes que quedaban bebiendo sus cafés sin prisa. Ese sería su destino. ¿Pasar el resto de su vida sirviendo mesas y soñando con un pasado que nunca se concretó? ¿O podía intentarlo? Gabriel cerró los ojos por un segundo y tomó su decisión. Mañana estaría ahí, porque por primera vez en años sentía que aún quedaba una llama dentro de él, y ahora iba a alimentarla. El sol aún no alcanzaba su punto más alto cuando Gabriel llegó al Campo San Martín. Tenía el estómago hecho un nudo de ansiedad y sentía sus manos sudando dentro de los bolsillos de su sudadera. Nunca habría ido ahí por su cuenta, pero Messi lo había enviado. Al atravesar las puertas, notó a un grupo de jóvenes entrenando en la cancha, todos vestidos con uniformes de clubes menores. Eran promesas del fútbol argentino, chicos que aún tenían una oportunidad. ¿Y él? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Eres Gabriel? La voz hizo que su corazón diera un salto. Se giró y vio a un hombre alto, de cabello entrecano, vestido con un conjunto deportivo. Tenía la mirada afilada de alguien que había visto a miles de jugadores tratando de demostrar su valor. «Soy yo», respondió, sintiendo un nudo en la garganta. El hombre lo analizó de arriba abajo. «Messi me llamó anoche. Dijo que tienes talento». Cruzó los brazos. «Pero el nombre de Messi no te da un lugar aquí. Si quieres una oportunidad, tendrás que demostrar que la mereces». Gabriel tragó saliva. «Lo entiendo». «Bien», dijo el entrenador. «Tienes 30 minutos para demostrar que no has olvidado todo lo que aprendiste. Toma unos tachones en el vestidor. Tu prueba empieza ahora». Gabriel se sentía como un extraño en un mundo que ya no era el suyo. Los otros jugadores lo miraban con curiosidad, preguntándose quién era ese tipo sin uniforme, sin representante, sin currículum reciente. Se puso los tachones, respiró hondo y pisó la cancha. La primera actividad fue un ejercicio de conducción de balón bajo presión. Los otros jugadores parecían ágiles, acostumbrados al ritmo intenso. Gabriel, en cambio, sentía las piernas pesadas, como si su mente aún no hubiera aceptado que estaba ahí. Falló uno de sus primeros pases. Uno de los entrenadores tomó una nota. No, no así. Gabriel apretó los dientes, obligándose a recordar. Recuerda cuando jugabas en las calles de Rosario. Recuerda la ligereza, la fluidez, la pasión. En la siguiente jugada acertó el regate, pasando entre dos defensores. Sintió su cuerpo empezar a soltarse, sus pies reencontrando el ritmo que creía haber perdido. Entonces llegó la prueba final, un minijuego de ataque contra defensa. El entrenador gritó: «Ortega, estás en el equipo de chaleco blanco. Quiero ver si tienes visión de juego. ¿Era ahora o nunca?» El balón llegó a él, y en un reflejo automático lo controló de primera y giró el cuerpo para escapar de la marca. El campo pareció abrirse frente a él. Vio a un compañero infiltrarse en el área y dio un pase perfecto entre dos defensas. Gol. El entrenador silbó. Los otros jugadores lo miraron con un respeto renovado. Todavía lo tenía dentro de él. Cuando el entrenamiento terminó, Gabriel estaba agotado, sudado, pero algo dentro de él estaba más vivo que nunca. El entrenador caminó hacia él, analizándolo por unos segundos antes de decir: «No estás listo para un equipo todavía, pero hay algo aquí». Gabriel contuvo la respiración. «¿Estarías dispuesto a entrenar? ¿A empezar desde abajo y reconstruir tu juego?» Miró sus manos temblorosas.
la cancha, el futuro que pensó que nunca tendría. Y entonces, por primera vez en años, creyó. Sí, Gabriel aún sentía su pecho subir y bajar rápidamente mientras recuperaba el aliento tras el entrenamiento. La cancha, que antes le parecía un territorio perdido, ahora tenía un nuevo significado. Aún podía jugar. El entrenador cruzó los brazos, observándolo por un momento antes de hablar. Tienes potencial, Ortega, pero el potencial no significa nada sin dedicación. Gabriel asintió, sin saber bien qué responder. Entonces, el entrenador miró el teléfono que sostenía en la mano y esbozó una leve sonrisa. Y parece que alguien cree en ti. Antes de que Gabriel pudiera preguntar qué significaba eso, el entrenador le extendió el celular. En la pantalla, un nombre parpadeaba. Lionel Messi. Su corazón casi se detuvo. El entrenador activó el altavoz y la voz de Messi llenó el aire. Y entonces, hermano, ¿cómo te fue? Gabriel tragó saliva, todavía tratando de procesarlo todo. Yo lo intenté. Hice lo mejor que pude. Messi rió del otro lado de la línea. Esto es solo el comienzo. El entrenador me dijo que vio algo en ti, y yo también lo vi. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Messi realmente creía en él. Voy a seguir tu progreso. Entrena, esfuérzate, y quién sabe, tal vez algún día nos veamos en la cancha. Messi hizo una pausa y luego agregó. Te lo dije, nadie puede tener un final feliz si no intenta reescribir su propia historia. El teléfono quedó en silencio. Gabriel se quedó ahí, sosteniendo las palabras de Messi como si fueran un nuevo combustible dentro de él. Miró la cancha una vez más y entendió que ya no era solo un mesero sirviendo mesas y soñando con el pasado. Era un futbolista, de nuevo. Y esta vez no dejaría que nada ni nadie lo sacara del juego. La historia de Gabriel nos recuerda que a veces todo lo que necesitamos es alguien que crea en nosotros. Un gesto, una palabra, una oportunidad pueden reavivar una llama que parecía apagada. Si crees en el poder de la superación, dale like y suscríbete al canal para más historias inspiradoras como esta.